Fer, bueno, como siempre, un placer estar en contacto y bueno. Un gusto, Federico. Bienvenido. ¿Todo Gracias. Bien, bien, contento de estar en tu programa. Bueno, gracias. ¿Cómo viene el sábado? ¿Tranquilo? Bien, tranquilo. Sí, sí, lindo sábado para salir, para caminar. Exactamente, para aprovecharlo porque está soleado ahí, así que bueno, vamos a ver qué se hace después de la hora 15, hasta las 15 los esperamos aquí, ¿no? Nos mantenemos comunicados a través de la 105.com.ar. Bueno, ¿de qué trata Asesinatos en el Cine Club? Nosotros ya los leímos para la gente, Sí. Es muy interesante el material. Bueno, gracias, Federico. Es una novela de misterio que está protagonizada por 5 mujeres grandes, ancianas, que concurren todas las semanas a un cineclub en la ciudad de La Plata y están viendo películas italianas de un realizador muy bueno que se llama Dario Argento. Y poco a poco empiezan a ver que esos crímenes muy truculentos que suceden en la pantalla se replican en la vida cotidiana, en su entorno más próximo, y una a una empiezan a morir tal como mueren los personajes de las películas de Dario Argento. Pero la justicia no hace nada por ellas, la policía tampoco. Entonces ellas mismas tienen que investigar esos asesinatos para dar con el homicida antes de que termine con todo el grupo de asistentes al cineclub. Y lo interesante, además del trasfondo, a ver, yo creo que me corrijas esto, si lo interpreté bien o no. Además de ser justamente un guión de cine, tengo entendido que vos lo habías planteado como para un largometraje. Cuando comenzó, la idea inicial era esa, sí, era hacer una película, luego una serie, pero eso solo en cuanto a idea. Luego ya cuando la desarrollé, ahí ya la desarrollé directamente como novela. Y lo otro que te quería consultar es, por lo que interpreté, deja ver también el trasfondo de la ancianidad como sociedad, digamos, cómo, de cómo se llega a esa etapa de la vida. Más que nada lo que quería mostrar en la novela es cómo se relega a las personas mayores en nuestra sociedad, cómo se las ningunea, cómo se las aparta, desde la perspectiva de una persona mayor, que ronda los 80 años, es ese grupo etario. Y ahí tomaste contacto, porque bueno, ya vamos a ir adentrándonos un poco en los detalles, pero digo, entre uno de esos, ahí tomaste contacto con alguien en particular, fuiste recolectando testimonios. ¿Cómo armaste los personajes? Porque están muy bien marcados. No, parte de la observación nomás. Algunos de esos personajes son habitués a lugares de cine en La Plata. En La Plata es muy común que, por ejemplo, a las 7 de la tarde haya funciones de cineclubs o de centros culturales que suelen ser gratuitas. Entonces el público de esas funciones en ese horario tan incómodo suelen ser o estudiantes universitarios que no tienen dinero para el cine comercial o jubilados, y yo era asiduo a ese tipo de encuentros, y de la observación surgen esos personajes. O sea que ibas a ver y ibas tomando nota. Sí, sí. Al comienzo involuntariamente, no de manera consciente, pero después sí. Y hay algunas situaciones que están en la novela que yo las vi en la vida cotidiana, de pronto que van las señoras muy entusiasmadas a ver una película y la película es muy fuerte y se empiezan a levantar de la sala y a salir en el medio de la oscuridad, como ocurre en la novela. Y bueno, eso que decías, no sé si hacías referencia, por lo que pude leer, al cine que está en el subsuelo de 7 y 47, me llevó ahí. Sí, bueno, esa situación se dio ahí, que es un centro cultural de una aseguradora. Exactamente. Y bueno, y pasaba esto, ¿no? A las 7 de la tarde, un miércoles, había funciones en general de cine clásico, y el público, ya te digo, el público habitual eran ancianos y estudiantes. ¿Y en qué contexto la escribiste, digo? ¿En qué año estamos hablando? ¿Cuándo concurrías ahí? Hace 10 años ya, un poquito más, 11, sí. Yo me encontraba cuando empezó la idea, cuando se gestó la idea de la novela, yo me encontraba haciendo mi trabajo de tesis. Yo estudié cine en La Plata. Exactamente. Cuando uno hace esa carrera tiene al final un trabajo de tesis que puede variar según la orientación que uno elija. Yo la que elegí es una orientación en investigación audiovisual, entonces tenía muchas horas al día de ver películas y de leer libros de cine y de investigar en hemeroteca, y para distraerme un poco empecé a crear estos personajes, pero los puse en los lugares por donde yo iba. Eso también interesante. También, sí, eso no tiene investigación, son los lugares donde yo andaba. Pero es una forma también de conocer, ¿no? La ciudad, la historia. Está bien, das indicios para la gente que conoce por ahí un poco la ciudad,
te lleva directamente y te trae recuerdos o los olores justamente de la Avenida 7 con los tilos y demás. Bueno, lo que me ha pasado de manera involuntaria es que mucho de lo que está ahí en la novela ya no existe, porque se habla, por ejemplo, del edificio de Humanidades que estaba en el centro, que ya no está, de la París, que también es una confitería que era muy prestigiosa en el centro de La Plata, que también ya no está. O sea, hay muchas cosas que desaparecieron en una década. Sí, pasó. Entonces, de todo. No fue la intención, porque no es un libro que está hecho con esa intención, o sea, es un libro del momento, escrito no es un libro de investigación. Exactamente. Y lo que hacía yo, por ejemplo, pasaba muchas horas en hemeroteca investigando, y entre un descanso y otro escribía situaciones, y algunas están en la novela. La descripción, por ejemplo, de la biblioteca de la universidad, que es un edificio muy, muy prestigioso y que de muchos años en la ciudad, está hecha porque yo estaba ahí. Entonces es como si yo estuviera aquí en tu estudio y empiezo a describir lo que está. Con mirarlo y escribirlo ya está puesto en el texto. Estamos compartiendo la tarde con Fernando Morelli, el autor de Asesinatos en el Cine Club. Bueno, para repasar brevemente, en la contratapa de su libro, de su novela, Fernando Morelli, argentino de 1981, es guionista de cine egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Se ha desempeñado como profesor guionista audiovisual en el Departamento de Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Y actualmente también estás ejerciendo como docente en la Tecnicatura de Diseño, Imagen y Sonido, pero así en nuestra ciudad. ¿Cuánto hace que volviste de La Plata? Sí, y en el 16 regresé. Sí, estuve varios años allí estudiando y bueno, egresé y quedé viviendo en La Plata y luego regresé a la ciudad. Y allí me incorporé como docente primero en el Instituto 80, en esta carrera de Diseño, Imagen y Sonido, y hoy también en el Instituto 149. Trabajo en los dos, en el nivel superior en los dos institutos, ahora focalizándome en TICS y educación. Exactamente, hay que ampliar un poco el espectro laboral también. Hay mucho para trabajar ahí, sí. ¿Qué te pasa hoy a la distancia de haber escrito la novela, en esta época tan visual, justamente, ¿no? Desde donde venís vos, justamente, ¿no? Escribiste un texto, pero donde están diferentes plataformas como Spotify para escuchar, todas las redes sociales. Y bueno, a los que nos gustan los libros por ahí está bueno tenerlos físicamente, pero digo, ¿qué te sucede a vos con eso de la virtualidad, no? A mí me pasa que la virtualidad es un complemento. Yo pienso que la novela como dispositivo es un dispositivo perfecto, porque vos te la podés llevar a donde quieras. Después podés tener la novela en libro físico o en libro digital, que aquí todavía no hay penetración para eso, o escuchándola. Me parece que las tres formas son válidas. Pero la novela tiene un imaginario que no te lo puede dar ni el cine ni la televisión. Algo de pronto se parecería a la radio, ¿sí? La posibilidad de construir imagen a partir de la palabra, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Pero el complemento, por ejemplo, la imagen siempre va a estar limitada con respecto al texto escrito, porque el texto escrito nos da la posibilidad de imaginar, de crear nosotros mismos esa imagen. En cambio, la imagen visual por sí misma es acotada, es limitada, porque es lo que se ve. Claro, justamente... Tengo un margen de imaginación, pero suele ser poquito. Exactamente, el texto, como decías bien vos, como la radio, es descripción pura, en la radio tradicional. Por eso hay tanta decepción a veces cuando se adaptan las novelas, porque uno imagina un personaje y en un actor ya no es como uno lo había imaginado. O antaño, como pasaba con los locutores o las locutoras, que el público las imaginaba de un modo y cuando aparecían en la televisión no eran como se lo habían imaginado. Exactamente, eso pasaba mucho. Eso pasaba mucho. La locutora sexy, que después por ahí él escucha la miraba y no era... Esa voz seductora no era. No coincidía. Exactamente. Bueno, eso puede pasar. Bueno, eso pasa también para... Ahora las redes y todo esto, bueno, nos han liberado a los locutores de esa condición que tenían en su momento cuando no se conocía la imagen de ellos. Volviendo un poco a lo que es la novela Asesinatos en el Cine Club, bueno, vos ya contaste más o menos cómo fuiste comenzando, ¿no? Justamente a pensar la historia, pero volvemos ahora a la actualidad, digamos, y rememorando ese momento, ¿qué expectativas tenías y cuáles fueron los resultados con la gente que por lo menos ya conoce
el libro, y la que no, obviamente lo volvemos a mostrar. Y le invitamos, ya me vas a contar dónde lo podemos conseguir, bueno. Pero justamente Asesinatos en el Cine Club. Sí, bueno, al comienzo la expectativa era simplemente... Disculpa que te corte porque ahí estamos viendo en pantalla, ¿no? Justo lo que decíamos. Después lo vamos a repasar. Sí, ahí lo vemos, ahí lo vemos. En Recreo allí, ahí lo pueden encontrar. Sí. Si no me equivoco es 9 de julio e Irigoyen en la esquina ahí. Así es, así exactamente. Es. Sí. Perdón, te decías. Te decía, Federico, que al comienzo la expectativa era simplemente escribir una novela. Porque yo tenía experiencia de escritura de guión, que era mi formación, pero... no sabía si podía escribir una novela. Entonces esa fue la primera expectativa básica. Luego, al hacer la novela, lo que quería era ponerme en la piel de un personaje que fuera distinto a mí, que es una señora que narra la historia, y la intención era contar desde la primera persona de ese personaje, que es algo que en el cine es poco habitual, si bien hay un recurso que es la voz en off, pero no es un recurso muy verídico para el espectador. En cambio, una novela escrita en primera persona siempre da la idea de que es algo confesional o es que está escrito desde la sinceridad. Luego, cuando la terminé, estuve 3 años corrigiendo el estilo, que es lo que más me ha llevado. Y cuando ya estaba pulida, ahí, bueno, la di a difusión. Primero la publiqué en una plataforma virtual. Sí, tuvo lectores allí, pero el problema que teníamos es que es una plataforma internacional, entonces a algunas personas aquí se les hace difícil acceder a esa plataforma, y también, bueno, que estaba en el libro para leer en digital, y también hay muchas personas que se les dificulta la lectura de la novela de manera digital. Entonces surgió la necesidad de construir esta edición en papel, para tener el libro a disposición de los lectores en papel aquí en la zona. ¿Y está en Recreo, en Casares? Sí, está en Recreo, y la idea fue también ponerla a disposición en otras librerías de la zona, en 9 de julio, en La Plata, en Buenos Aires, como para que estén algunas librerías selectas que pudieran trabajar con autores nacionales, para que tengan a disposición de los lectores de esas librerías. Exactamente, bien. Y hasta ahora la recepción es muy buena. Afortunadamente he tenido buenas críticas de la novela, muchos elogios, o sea que agradecido también. Me gusta que en general lo que me dicen es que el final es sorprendente, que la novela engancha mucho, que no la pudieron soltar, que la leyeron en 2 días, o sea, que son todos elogios los que uno quiere, ¿no? De decir, bueno, mira, empecé a leer tu novela y no pude soltarla. Bueno, es el mejor elogio que te pueden decir. Y también en ese sentido, desde la construcción del lenguaje, porque tiene mucho también de lo que es tu área del cine, pero bueno, también atrapas de ese lugar. Sí, es un lugar, está trabajado muy como las novelas de Manuel Puig, que trabaja desde el cine, pero no son novelas cinematográficas, por eso son tan difíciles de adaptar. Aquí también se habla mucho del cine, se cuenta el cine, se cuentan películas. Entonces hay todo un universo audiovisual cinematográfico que está presente en la novela, pero la novela es un texto literario, es esto. No es un guión de cine. Exactamente. Bueno, en algún momento queda esa materia pendiente para... Habría que ver. Y acá en Casares, que también se está haciendo mucho cine, ¿no? Afortunadamente, exactamente, sí. Bueno, también... Hay mucha gente preparada, muy talentosa, sí, por suerte, sí. Y bueno, ahí hay una vertiente más también para encarar el audiovisual. Ya lo creo. Bueno, estamos compartiendo, como decíamos, con Fer Morelli, guionista de cine, y también te convocamos por otra cuestión. Después vamos a volver por Asesinatos en el Cine Club, para todos quienes no lo conozcan puedan ir a Recreo y allí obtenerlo. Pero una de las efemérides también del día, reiteramos, vos también nombrabas recién el día a los locutores y locutoras de Argentina, que también pueden encontrar la historia de cómo surge justamente esta efeméride ingresando en www.historiasconfrecuencia.com.ar. Allí está. Compartimos un texto de la SAL, de la Sociedad Argentina de Locutores. Pero lo que decíamos, en este marco, un 3 de julio de 1985 se estrenó en Estados Unidos Volver al Futuro, una de las más recordadas de todos los tiempos en cuanto a películas. Y también queríamos tenerte como para indagar un poco más, ¿no? Porque todos la conocemos, la película, todos hemos visto las películas en realidad.
pero poco, por lo menos yo, se sabe o sé en realidad de los detalles, ¿no? De esa película. Sí, es una película muy importante de los 80. Seguramente el público que nos está escuchando la ha visto. Si los más jóvenes no la han podido ver, bueno, es una buena oportunidad para hacerlo. Tiene mucho del contexto de la década del 80, ¿no? De lo que pasaba, de cómo era considerado, por ejemplo, el adolescente en los 80. Es una película de Robert Zemeckis, que escribió un guión con Bob Gale. El guión tuvo la producción de Steven Spielberg en Universal, y empezó el rodaje con un actor que se llama Eric Stoltz, que es muy bueno, pero es un actor dramático con el que Zemeckis no congenió, y se detuvo la producción para poder incorporar a Michael Fox, que es el protagonista finalmente, que es el que pudo capturar el tono que el guión necesitaba, que es una comedia. Es una comedia que tiene ciencia ficción, tiene fantasía, pero es una comedia. Y tiene aventura porque es un viaje en el tiempo. Pero todos los personajes estaban en una comedia disparatada, menos el protagonista. Entonces, Zemeckis, en acuerdo con Spielberg, paró la producción, que es algo que no se suele hacer, y incorporó a Michael Fox, adaptando la agenda, porque Michael Fox estaba haciendo una serie de televisión muy famosa y no tenía agenda. Entonces era adaptarle, filmar cuando Michael Fox podía. Y tenían el problema de que ya estaba lanzada la película, porque se tenía que lanzar en una fecha del año 85, a la que hacemos referencia hoy. Y el año 85 es muy importante en la película. No se podía poner después, 2 años después, claro, porque estaba todo violado ya. Y entonces fue rodada a contrarreloj, muchas partes, incluso rodadas durante la misma postproducción, ¿no? Y los fanáticos han visto que hay algunos contraplanos donde se ve algo del cuerpo de Eric Stoltz que no se volvió a filmar, ¿no? Entonces quedó en la película. Bueno, eso también es un detalle, como sí, cuando se pasa al final de la película, por ahí cómo fue rodándose justamente sí, en las escenas. Y bueno, siempre el misterio de por qué no funcionó ese actor para esa película, y si es un error de casting, que a veces puede ocurrir, o lo que le gusta más para ir contar a la gente o a los fanáticos es, bueno, que era un tipo mal llevado y que no tenía buen trato con Zemeckis ni con el equipo. Pero eso me parece menos verosímil. Me parece más verosímil decir, bueno, no pudo entrar nunca en el personaje, en el tono que Zemeckis necesitaba, y Zemeckis lo reemplazó por Michael Fox, que después terminó resultando al punto que, como vos decías, tiene 2 secuelas que se filmaron juntas y luego se estrenaron en años distintos. Desde tu óptica, ¿por qué crees, de tu formación, por qué crees que sigue estando vigente, ¿no? Porque por ahí hoy en día en las plataformas virtuales, bueno, sí, ya con las redes sociales, para cierto público no llega, pero para el público en general sí, siempre está. Sí, me parece que la película conectó mucho con el joven de aquel momento y también con el niño. Por eso cuando se reestrenó, en un momento aquí unos fanáticos lograron hacer un reestreno comercial, pagando a Universal para que trajera la película. Y son todos jóvenes, que ahora ya grandes, de 30 y tantos, que fueron niños y vieron la película en aquel entonces, o en la televisión, o en el cine. Y me parece que conectó mucho con esa juventud, adolescentes y preadolescentes de los 80. Y ya te digo, estaba muy construido el joven, cómo era el joven de los 80, el adolescente, con patineta, con el Walkman, con las camperas que usaban, los jeans, ¿no? Es algo como que me parece que se le hablaba directamente al joven que era en ese momento. A veces las películas con jóvenes o con adolescentes están desfasadas. Cuando se hace la película ya se habla de adolescentes que eran, ya no los que son hoy. Claro. Y me parece que lo que ocurrió en aquel momento con Zemeckis es que él logró captar al adolescente de su época, de los 80. Y con eso, bueno, congela el mensaje porque sigue pasando las épocas y bueno, siempre hay algo... Sí, porque la película funciona porque, ya te digo, es una película de aventuras, de viaje en el tiempo con comedia. Entonces, por algún lado vas a entrar. Si no te engancha por la comedia, que ahí me parece que sí, la película en cuanto a personajes cómicos ha quedado un poco envejecida, ¿no? Me parece a mí.
Pero en cuanto al otro, por ejemplo, la aventura, el viaje en el tiempo, que era algo que ya se había hecho, porque está la novela tan famosa de Wells, que había tenido su adaptación también muy conocida, de La máquina del tiempo, que aquí está referenciada, ¿no? Está hecha la película muy desde ese lugar desde ese sendero que marcó Wells. ¿La has utilizado en las clases? No. ¿Por dónde anda la currícula, justamente? Y vas por el cine europeo, sí. Pero Zemeckis es un realizador al que hay que tener en cuenta, porque es el realizador de Quién engañó a Roger Rabbit, de Forrest Gump, de Contacto, de Náufrago. Si vos ves esas películas... Títulos pesados, digamos. Sí, y son películas que tienen mucho para trabajar realizativamente. O sea, que si vos agarrás alguna de esas secuencias y las llevas a una clase de realización audiovisual, los chicos aprenden mucho con esas películas. ¿Y cómo es la reacción del público, justamente, ¿no? Del educando casarense que vos tenés en ese sentido? Bueno, hay un interés por el cine, por las series, me parece que sí, y también depende de los grupos, que puede ir cambiando. Hay interés por un cine más viejito, para ir de un cine clásico, un cine de vanguardia de los 70, pero mucho por el cine actual. Uh-huh. Sí. ¿Y qué temáticas por ahí te piden? Porque supongo que te deben pedir, ¿no? Podemos analizar este título, esta temática, desde esta perspectiva. Sí, en general todo lo que es cine-arte es solicitado como para conversar, películas de autor. Menos cine argentino, tal vez, eso sí hay una desconexión, siento yo, entre el cine argentino y los espectadores, sobre todo los espectadores más jóvenes, no así los espectadores más grandes, que sí están al pendiente, pero eso, bueno, habría que resolverlo, de ver qué es lo que pasa ahí. Claro, justo te iba a consultar, ¿te lleva algún argumento de por qué justamente no hay conexión con el cine argentino? No, pero yo noto que a veces no hay hábito de ver cine en nuestro idioma. A veces me da esa sensación, que no se puede entrar en el verosímil de un texto dialogado en un español de nuestro rioplatense, en una situación dramática. Tal vez si es una serie de ladrones de bancos españoles, sí, pero si es una situación cotidiana argentina, no. Uh-huh. No sé por qué. Yo recuerdo que en mis épocas de estudiantes sí le prestábamos mucha atención al cine argentino. Lo criticábamos con dureza, pero mirábamos todo lo que se estrenaba. Uh-huh. Le prestábamos atención. Claro, hoy con el tema de las plataformas por ahí ya se va a otro tipo de cine, sí, más a lo comercial y no tanto por ahí a lo nacional, que también en un punto no deja de ser comercial, sí, pero tiene otra mirada. Tenemos las dos cosas, el cine comercial y el cine de autor, sí, pero bueno, hay que ver también qué papel van a cumplir las plataformas, porque el público se está yendo mucho hacia las plataformas. Las plataformas tienen una diversidad de contenido que hace que todos estemos viendo cosas distintas. Eso a veces dificulta el poder conversar sobre los textos fílmicos, porque para no develar el contenido de la trama uno se limita a decir me gustó o no me gustó y ya está. Claro. Y también ocurre en el sentido inverso, que las series generan una saturación. Entonces, si ya alguien vio una serie, ya si vos la venís a comentar ya le parece vieja pero es algo de nuestro tiempo, después ya nos iremos acomodando, me parece. Fer, bueno, 21 minutos, ¿no? Ya de la hora 14. Estamos compartiendo la tarde con Fernando Morelli, autor de Asesinatos en el Cine Club. Lo pueden encontrar en Carlos Casares, en Recreo Libros, allí en 9 de julio e Irigoyen. Y bueno, como siempre decimos, el tiempo también, bueno, ahora esto es tele también, así que sí, es un poco tirano. Vamos a seguir caminando, conociendo la historia por otros lugares, pero bueno, queda el espacio abierto para cuando quieras exponer de lo que quieras. Cómo no, con todo gusto, Federico, gracias. Bueno, gracias por venir. Un gusto, un placer estar en tu programa y con tu público.